Es momento de poner el tema sobre la mesa porque el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos es preocupante, es uno de los indicadores más claros de que ese país se está encontrando ya en la antesala de una recesión. Y mire, una crisis económica con nuestro vecino del norte sin duda puede impactar el territorio nacional, nos impacta porque es nuestro principal socio comercial. ¿Cuál sería el daño en este sentido ante una recesión estadounidense? ¿Cuáles podrían llegar a ser los alcances? Es el tema que pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Eduardo Manzanares. Señores, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Magda. Híjole, a ver, vamos tratando de entender qué es una recesión para que de alguna forma entendamos en México, pues lo que siempre se ha dicho, mi querido Eduardo, que es el que si a los Estados Unidos le da gripa, a México nos puede dar pulmonía. De ese tamaño es este contraste. La recesión es parar la economía, que se vaya a detener el crecimiento de un país, y eso me parece que es muy importante lo que puede suceder. ¿Por qué está sucediendo en Estados Unidos esto? Bueno, tiene muchas explicaciones, desde las globales, decisiones internas, pero bien, el que suba la tasa de interés en los Estados Unidos, esto se hace para encarecer el dinero, Eduardo, es decir, para que la gente gaste menos y se pueda lograr frenar esta inflación que en los Estados Unidos ya llegó al 8.6% durante el mes de mayo. Estos son los incrementos que han tenido las tasas de interés. Y esto, bueno, lo hace precisamente la Reserva de los Estados Unidos para evitar que haya tanto dinero y que suban las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que las personas prefieran pagar sus deudas y no, bueno, pues tener el dinero guardado. Todo esto es parte de lo que están planeando, pero me parece que el punto importante, y tú lo pones muy bien, lo puso Magda sobre la mesa, es qué impacto va a tener en México, qué impacto nos va a ocasionar a los mexicanos que tenemos nuestra propia problemática. El país no está creciendo, tuvimos una caída muy fuerte con el tema de la pandemia, estamos recuperando apenas un crecimiento del 1.7 cuando se esperaban 2, 3, 4, bueno, se ofreció hasta el 6% en esta administración, pero lamentablemente las condiciones no están en este sentido para que las cosas vayan mejor, sino al contrario, el panorama es sombrío, Eduardo. Así es, te saludo con mucho gusto, Raúl. Mira, trato de hacer una analogía para toda nuestra audiencia. Haz de cuenta que tú tienes el estómago de ese tamaño, sí, y le vas dando menos ingesta al organismo, el estómago se puede ir haciendo más pequeñito. Eso es lo que sucede prácticamente con una recesión, se limita la economía, se para la economía y todo se va contrayendo, se va haciendo cada vez más chico. Pero ¿qué sucedió con la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos? Teniendo un estómago relativamente pequeño, pues le metió demasiado alimento. Se infló el estómago y hoy lo están pagando los estadounidenses con una inflación altísima, arriba del 8%, y que ha orillado a la Fed, al propio gobierno de los Estados Unidos, a tener su mayor alza en décadas en cuanto a las tasas de interés. El brinco en 75 puntos base no lo había hecho en décadas. Entonces, esto obviamente va a traer repercusiones mayores. Están tratando de bajar la inflación, pero de acuerdo a los analistas, en Raúl, lo que busca la Fed es reducir la inflación del 8%, que lo tienen, hasta un 2%. Eso quiere decir que en julio, cuando se reúnan nuevamente en los Estados Unidos, pueden volver a aumentar, probablemente en otros 75 puntos base, la tasa de interés en los Estados Unidos, y esto traería consecuencias muy malas para nuestro país. Todo depende de lo que decida el Banco de México ahora que se reúnan, si mal no recuerdo es el 23 de junio cuando tienen la reunión los consejeros del Banco de México. A ver qué es lo que sucede. Desde mi punto de vista, sí van a aumentar la tasa de interés también en nuestro país, no en la misma proporción, pero es una de las medidas que tiene los países para evitar el alza inflacionaria. Y esto, pues, ¿qué podría repercutir en nuestro país? Que todo lo que hemos logrado ahora con la pandemia ya más controlada, de volver a exportar productos mexicanos y tener mayor importación, bueno, pues todo esto se va a detener de una u otra manera el próximo año. Sí, se compra menos, o sea, y ese es exactamente el asunto. Y seguramente, bueno, muchas personas dicen, bueno, ¿qué tiene que ver lo que pasa en Estados Unidos en México? Pues ya lo decíamos, ¿sí? Más del 80% del comercio en México es precisamente con los Estados Unidos. Si la economía de los Estados Unidos nos compra menos,
bueno, entonces hay una afectación lógicamente que también va a tener repercusiones. Si los estadounidenses compran menos autos y también con este efecto de inflación que hay en el mundo, y México es el quinto productor de automóviles en el mundo, pues lógicamente se reduce la fabricación de las armadoras y eso tiene repercusiones en el trabajo. Por eso estamos íntimamente ligados con todo lo que suceda, además del incremento en las tasas del interés, del encarecimiento que tiene el dinero a través de las tarjetas de crédito. Aquí lo hemos dicho muchas veces, Eduardo, perdón. Sí. Si tenemos la tarjeta de crédito, a veces la usamos en una forma muy sin conciencia, sin tomar en cuenta que es el dinero más caro el que estamos pagando a través de las tarjetas de crédito. Está bien, nos ayuda para financiar quizás alguna compra, digamos, de algún bien, pero el tener ese activo, el estar pagando la comisión, el estar pagando altas tasas de interés, las personas que quieran comprar un automóvil, que quieran comprar una casa con un crédito hipotecario, pues van a tener que pensar y hacer mejor sus cuentas para ver si esta tasa de interés les conviene. Y esto que va a pasar en Estados Unidos se va a reflejar también en nuestro querido México, y esto de alguna forma va a tener también sus repercusiones en generación de empleos, en productividad, Eduardo. Claro, a nivel macro lo acabamos de platicar, ¿no? Las exportaciones, las importaciones, la macroeconomía se va a ver afectada, pero la microeconomía, el bolsillo del mexicano también, y tú lo acabas de decir perfectamente bien. En México tenemos la creencia de que la tarjeta de crédito es un sueldo adicional, es dinero adicional al que recibimos cada 15 días o en nuestro negocio, y no es así, no es dinero adicional, es dinero que nos presta el banco y que nos cobra muy caro cuando se lo tenemos que pagar, si es que no lo hacemos en el tiempo que nos da el banco para pagarlo sin intereses, que eso es lo mejor. Tomar conciencia de que no es un dinero adicional y la capacidad de pago. Si yo no puedo pagar 2,000 pesos de aquí a 30 días y únicamente puedo pagar 1,000, pues no firmo por 2,000, firmo por 1,000 y sí me va a ayudar a financiar determinado gasto, pero si no lo pagamos esos 2,000 pesos, pues en el siguiente estado de cuenta, pues se nos va a ir a 2,200, 2,300 y se convierten en deudas impagables prácticamente para los mexicanos. Así es. Hemos reportado aquí en Mega Noticias también este alto costo que estamos pagando los mexicanos por diferentes productos y servicios, ¿sí? Que es parte de la inflación que también tenemos en México, que ya está arriba del 7%, como lo hemos estado reportando. Y esto, bueno, también de alguna forma, este programa, este pacto, esta alianza que se hizo por parte del gobierno para controlar, para detener, más que controlar, detener el precio o los aumentos de los precios de 24 productos, pues ya lo veíamos y escuchamos hace unos minutos. La tortilla, el huevo, el pollo han tenido incrementos, han seguido incrementando porque, bueno, pues es la oferta y la demanda lo que va marcando los precios de muchos productos y servicios. Y esto, pues no hay forma de pararlo de otra manera, más que aumentando la productividad, teniendo mayor oferta, y entonces, bueno, cuesta mucho trabajo entrar en esto. Pero déjame sumarle, mi querido Eduardo, también el tema político. ¿Qué tiene que ver el tema político en eso? Tiene que ver mucho también. Lo que está pasando en los Estados Unidos y ahora con los niveles más bajos que tiene el presidente Biden, el próximo mes de noviembre vamos a tener elecciones en los Estados Unidos, van a tener ellos elecciones en los Estados Unidos y van a elegir Congreso de nueva cuenta, republicanos o demócratas. Hay que recordar que Biden pues está en un nivel muy bajo y cuando a los estadounidenses les llega el tema al bolsillo, sí, la popularidad de los presidentes se va al suelo. De por sí tiene mala aceptación, imagínate lo que se va a ocurrir. Y esto, por lo tanto, pues le va a dar a los republicanos aire y nuevamente seguramente tendrán mayoría en el Congreso estadounidense y el presidente Biden va a estar amarrado de manos lo que resta de su administración. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues ahí llegan los populistas, que también ya está listo Trump. Y ya sabemos cómo es Trump, ya hemos visto cómo funciona el presidente Trump. Si es que llega de nueva cuenta a la presidencia de los Estados Unidos, habrá que ver. Sí, el fantasma Trump vuelve a rondar a los Estados Unidos y al mundo.
lo que acabas de comentar, la posible fortaleza de los republicanos en el Congreso estadounidense, el fantasma de Donald Trump acechando la Casa Blanca, la baja popularidad de Joe Biden, en el que no ha podido, a pesar de sus esfuerzos de enviar armamento a Ucrania. Al gringo, o al americano más bien, le gustan dos cosas, ¿no? Una, que son los valores patrióticos. Entonces, prácticamente cada vez que hay una guerra, el estadounidense en promedio apoya y se eleva la popularidad del presidente. Desafortunadamente, el bolsillo está pegándoles demasiado fuerte. Y es por eso que la popularidad de Joe Biden no sube, al contrario, baja, porque no hay dinero suficiente, a pesar de lo que le inyectó la administración Biden al mercado, que insisto, esa inyección la están pagando hoy en día. Pero sí, va a estar muy interesante el tema político, sobre todo cómo se conforme el Congreso ahora que haya las elecciones allá en los Estados Unidos, Raúl. Y aquí en México, pues vamos a tener que poner nuestras barbas a remojar, porque dependerá mucho, obviamente, quién quede también en la sucesión presidencial aquí en México y cuál sería la probable relación con quien quede en los Estados Unidos, porque viene la revisión del Tratado de Comercio con Canadá y Estados Unidos. Hay muchas variables en juego que pudiesen tener a los mexicanos, a los estadounidenses, a los canadienses y a todo prácticamente el occidente en un sub y baja. Un sub y baja no de emociones, sino un sub y baja económico-financiero. Y ya lo vimos, ya vimos cómo actúa el presidente Trump. O sea, a ver, si ya lo usó y si usó desde luego al presidente y usó desde luego sus propios intereses y de alguna forma en esa idea del nacionalismo estadounidense, pues seguramente volveremos los mexicanos a ser los violadores y los drogadictos y los delincuentes que quieren. Y hay que recordar que así empezó con el tema de la migración y nos apretó de tal forma con este tema que, bueno, amenazó con aranceles a los productos mexicanos, y esto desde luego pues nos ponía en una posición muy complicada, por lo que México tuvo que tomar la decisión de mandar Guardia Nacional y bueno, pues apoyar el muro de Trump finalmente para detener la migración. En fin, tenemos un escenario complicado, Eduardo, tanto internamente con una economía completamente detenida, con una inflación creciente, con falta de inversión por la política que ha tomado el gobierno federal. Es difícil que las empresas lleguen a invertir nuevamente a México cuando no hay certeza jurídica y el gobierno manda señales constantemente negativas en este sentido. Entonces tenemos un problema, la relación con Estados Unidos, que es una parte, y la otra, nuestros propios problemas, con una violencia que viene al alza, una violencia que asusta a cualquier inversionista, que nos quita calidad de vida a los mexicanos y que el gobierno, pues ya lo escuchamos, los dichos del presidente. Por ejemplo, el de que si hay un grupo predominante del crimen, ahí no hay homicidios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué está diciendo el presidente con estas cosas? Pues lamentables declaraciones del Ejecutivo Federal, esa en verdad no le puedo dar crédito, tuve que escucharla varias veces para poderla creer y es increíble que se haya dicho, Raúl, porque pone de manifiesto, lamentablemente, lo que en Estados Unidos se está diciendo de que hay una relación no institucional, pero relación entre el gobierno federal y el narco mexicano, lamentable. Sí, y eso tiene sus repercusiones fuertes y lo vamos a ver. Entonces, estamos en una situación muy compleja por el tema interno y por el tema también externo, que aunque muchos ven esto como una gran oportunidad para los mexicanos, o sea, la crisis global, la crisis del mundo, sí, lo que es las cadenas de distribución, sí, la oportunidad que se presentaría para que muchas empresas que quieren venderle a los estadounidenses, que están hoy en Europa del Este, que están en Europa, que están en Asia, poderse ubicar muy cerca del consumidor más importante, y sin embargo esto podría ser un freno porque no se da certidumbre, cuando sería la gran oportunidad de nuestro país el convertirnos en sede de muchas empresas y llenar la
frontera, llenar los estados fronterizos de empresas que estén generando empleo para los mexicanos y que quieran de alguna forma vender allá. En fin, así las cosas. Así las cosas, Raúl. Eduardo, muchas gracias. No, al contrario, un placer haber estado contigo toda esta semana, Raúl. Te mando un abrazo, buen fin de semana. Y un buen fin de semana, Eduardo. Gracias.